La exdiputada Katia González le hizo una entrevista, o al menos pudo preguntarles algunas cuestiones referentes a la política actual al presidente de la Nación, Santiago Peña. Ella subió un fragmento en su cuenta de TikTok que quiero compartir con vos para poder analizarlo y ver los pros y los contras de esa comunicación. Lo más importante es que nos centremos en cómo pregunta. ¿Qué preguntas hace la ex senadora de la Nación? Y cuál es el ida y vuelta y cuál es la respuesta que le da Santiago Peña. En este video vamos a analizar y te voy a contar qué está bien, qué está mal y cómo lo pudo haber hecho mejor y cómo vos podés aprovechar este contenido para mejorar, sobre todo si estás en el área de las ventas. En el área de las ventas o en el área de la exposición o hablar en público frecuentemente. Dicho esto, bienvenido, bienvenidas. Soy Walter Enciso, soy asesor en comunicación estratégica. Estoy trabajando en FICDE, instituto en el que se promueve el desarrollo de las habilidades profesionales en el ámbito laboral y dando el diplomado de oratoria y de ventas y atención al cliente. Dicho esto, vamos al video. Vamos a esta primera parte, vamos a escuchar lo que le dijo Katia al principio y vamos a ir analizando 3 puntos claves. Y al final vamos a ver y hacer un resumen sobre lo que tiene que ver con la pregunta que le hizo la ex senadora y cómo responde Santiago Peña. Vamos a analizar expresiones corporales de cada uno de ellos, de Katia González y de Santiago Peña. Vamos a ver los mensajes, el mensaje que quiere transmitir Katia González y el que responde Santiago Peña, y quiénes son los posibles destinatarios de cada uno de estos mensajes. De 100.000 guaraníes que tiene cada vez que va al supermercado le sirve para menos. ¿Usted no ve la debilidad un poco de esa estadística, presidente, de ese 9% de disminución de la pobreza? Porque yo quiero hablar... En esta primera parte ya establecemos algunas cuestiones. Por ejemplo, en cuanto a las expresiones corporales, Katia se la nota con un tono de voz muy elevado, pero lo que tiene que ver con las expresiones corporales es la visión, la mirada fija en quien está interpelando su pregunta, es decir, Santiago Peña. La mirada fija, expresiones corporales abiertas, es decir, las manos siempre presentes, que son un buen signo de autoridad y de confianza que en la ex senadora Katia González es muy frecuente. Acá lo que vemos en Santiago Peña es que utiliza un elemento distractor como para disminuir esa presencia de Katia González tomando mate. Al tomar mate, que si te interesa saber cómo funciona esto, te dejo este video que grabé sobre anclas positivas. El mate funciona como un elemento, un instrumento que le permite a Santiago Peña mostrar cierta seguridad y relativizar lo que está haciendo Katia González. Lo que está diciendo y lo que está haciendo, que fue lo que dijimos recién en cuanto al lenguaje corporal. Hablar un poco por ña Juana, por don Pedro, que está en el mercado, y que ese 100.000 guaraníes que tiene cada vez que va al supermercado le sirve para menos cosas. Bien, acá lo que tiene que ver con el mensaje. Partió Katia González de hablar de una estadística y la contraparte, que es una buena estrategia, ponerle nombres a las personas. No decir el pueblo paraguayo, que eso es una generalidad y no le involucra a nadie. Ella lo que hace es nominalizar su pregunta. Nombra 3 o 4 personas o nombres de personas. En ese momento está individualizando su pregunta y está concretizando, es decir, especificando hacia dónde apunta la pregunta. El mensaje de ella es a las personas de a pie, a las personas comunes, no les está alcanzando lo que cobran para llegar a fin de mes. Ese es el mensaje que quiere transmitir Katia. Ahora vamos a ver cómo continúa. ¿Cómo se evalúa hoy esa pobreza multidimensional? Porque no es solamente económica. Decir que estamos comparando nuestra disminución de pobreza con Brasil y con Uruguay me parece un poco no acorde a la realidad. Porque Hay otra cuestión. Así como hizo bien en mencionar personas para poder individualizar su discurso y utilizar eso para dejar un caso práctico, acá lo que hace es nuevamente generalizar lo que está preguntando y confundir la pregunta. Cuando habla de pobreza económica y lo quiere trasladar a otras aristas, tanto sociales como culturales, y empieza a nombrar países limítrofes como
como contrastando la realidad del Paraguay con otros países de la región. Eso lo que hace es alargar su pregunta y empieza a tener varias ideas ensimismadas que no permiten tener claridad hacia dónde se dirige o cuál es el fondo de la pregunta que está haciendo. Y sobre todo le está dando herramientas a quien va a responder para responder lo que a él más le convenga. Nosotros en salud, por ejemplo, tenemos un gasto de bolsillo impresionante, cosa que no se da dentro de los sistemas públicos de salud, ni de Uruguay, ni de Brasil. ¿No le parece que hay una fragilidad en ese... La estadística... Bien, acá, antes de la respuesta de Santiago Peña, me faltó decir que cuando ella dice creo, me parece, está relativizando sus propios datos. Porque si habló de estadísticas al inicio, significa que hay datos objetivos. Pero después dio un ejemplo concreto que eso lo utilizó para decir que no le alcanza a fulano, mengano y perengano para llegar a fin de mes. Y después lo pasa al terreno de la salud. Y contrasta estos datos con otros países limítrofes. Y ahí le pregunta su perspectiva y cómo se evalúa. O sea, la pregunta en sí aborda varias situaciones, varias aristas que son reales o no, pero que no profundiza en un aspecto puntual o un punto de partida para que la respuesta le dé pie a ella a una repregunta. Vamos a ver, fíjense que ya Santiago Peña la pisa porque ya quiere responder antes de que siga hablando y antes de que siga alargando la pregunta. No, la estadística no hay ninguna duda, es comparable. Y esto es lo que yo quería traer a colación. ¿Se acuerdan de la estadística inicial? Eso es lo que toma el presidente Santiago Peña para devolver la respuesta. Como la pregunta en sí es extensa, tiene varios temas en sí mismo en una sola pregunta, entonces el presidente agarra lo que más le conviene y responde. Cada estadística que se publica por el Instituto Nacional de Estadística hay un consejo observador donde están la CEPAL, está Naciones Unidas, está el Fondo Monetario, está el Banco Mundial. Entonces la estadística tiene una rigurosidad. Es como hoy pensar, ¿será que el Banco Central hace un relevamiento de precios que realmente es el correcto? Sí. Ahora, estos números agregados, Katia, representan a todos, pero no representan a nadie. El producto... Bien, acá obviamente lo que hace es apoyarse en herramientas institucionales para ofrecer una respuesta rigurosa de lo que le preguntó al principio, en realidad, confundiendo el mensaje. Es decir, ella le preguntó si evalúa que las estadísticas responden a una realidad y él lo que le dice es sí, hay rigurosidad en la evaluación y lo que hace es ahora empezar a llevar esa respuesta hacia el terreno que más le conviene. Y fíjense cómo en todo momento los tonos son disímiles. Katia González es como está más acelerada, tono más alto. Y si bien al preguntar tiene una apertura, está mirando fijamente al presidente, en el inicio de su respuesta trata de buscar aliados, mirando hacia los costados, no encuentra evidentemente y sigue mirando hacia el frente. Y modifica su expresión corporal de ataque, es decir, de expresión facial de bronca, a una expresión facial más de impotencia. Fíjense cómo su rostro acá es como de tristeza, de desencanto, no le está cuadrando la respuesta porque no preguntó puntualmente algo específico. Y el presidente le está dando una respuesta a una parte de la pregunta que ella hizo, entonces su expresión facial se nota una especie de desencanto. En cambio, Santiago Peña, fíjense también este detalle, cuando él está respondiendo, no se ceba un mate, no toma el mate para hacer una pausa, le responde sin los elementos distractores que utilizó al inicio cuando ella le estaba respondiendo. Interno bruto tiene sus limitaciones, pero finalmente son los números y las estadísticas que se utilizan a nivel mundial y hay un consenso. Ahora, en materia de progreso social hay otras métricas, hay indicadores de progreso social, hay medidas más amplias de desarrollo humano y medición de la pobreza multidimensional, todo eso, ¿verdad? Pero en todas las métricas Paraguay está progresando, en todas las... Por supuesto, acá lo que hace es, al principio, trabaja la respuesta en función a la estadística que ella intentó minimizar o contrastar con una realidad. Entonces, lo que hace él es ceñirse a la respuesta de las estadísticas.
no de la realidad del pueblo del Paraguay o de fulano, merengano y perengano, que es lo que ella le preguntó. Fíjense, vamos a terminar de ver todas las respuestas del presidente Santiago Peña y la expresión final de Katia. Métrica, hoy el paraguayo medio está mejor que lo que estaba su padre, de lo que estaba su abuelo. Eso no hay ninguna duda. Esa reacción, cuando él dice que actualmente el paraguayo está mejor que su padre o que su abuelo, es evidente de que no convence, porque ella lo que le quiso preguntar realmente es que también está la ciudadanía del Paraguay actualmente a título social, económico, pero el tener estas ideas tan ensimismadas en una sola pregunta termina por darle una herramienta al presidente para poder salirse por la tangente y hablarle de parte de su pregunta, pero no la profundidad. Se quedó en la superficie, pero no profundizó. ¿Por qué? Porque la pregunta tenía varias ideas contenidas en una misma frase. Por lo tanto, esta cara, la expresión de Katia González, que es levantar la comisura de los labios como desprecio, como que incredulidad, y obviamente, si vamos para atrás un chiquitito, Ninguna duda. si vamos hacia atrás un chiquitito, Medio está mejor que lo que estaba su padre, de lo que estaba su abuelo. Eso no hay ninguna. ¿ven? Esa comisura, la parte de los labios, es desprecio. El mirar de costado es incredulidad total, tratar de invalidar la respuesta del presidente Santiago Peña. Hasta acá entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Primero, en cuanto al lenguaje corporal, en un principio Katia González se muestra abierta en sentido de ataque porque está, vamos a ver, con una leve inclinación hacia el frente y mirada fija al presidente. En cuanto a Santiago Peña, mientras está escuchando, se está cebando un mate, que es un elemento distractor en ese momento, y le sigue la jugada con un leve asentimiento para escuchando lo que está preguntando. Esto, en principio, como una técnica de comunicación de Santiago Peña, en cuanto a expresiones corporales, asentir, miradas abajo, mirar y relativizar lo que le está preguntando, aun cuando le mantiene la mirada en algún momento, hace que Katia González se exalte un poco más y que los tonos vayan en ascendencia. Y sobre todo el lenguaje corporal de ataque. Cuerpo hacia adelante, brazos o manos todo el tiempo abiertas, con expresiones que siguen lo que ella está preguntando. Posteriormente, y sobre todo en la parte de la respuesta, Santiago Peña la pisa, no le deja terminar y le responde la pregunta de una manera calmada, deja el mate a un lado y le va respondiendo, pero le responde la parte de la pregunta que más le conviene, que tiene que ver con los datos que ella ofreció y que él, nombrando instituciones, logra rebatir y logra establecer que estadísticamente, tanto económica, social, como el progreso en sí, en general del Paraguay, es bueno. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Esto si es a título de ventas, siempre el que hace la pregunta domina el escenario. Pero esto es relativo, como vimos en este video, porque si no sabemos hacer una buena pregunta, la persona con la que estamos hablando puede simplemente tomar la parte que le conviene y responder. Esto lo que genera en círculos de relaciones sociales, círculos laborales, círculos profesionales y sobre todo en las ventas es desanimar a la persona que pregunta. Como vimos al final, la reacción de Katia es prácticamente de relativizar la respuesta y con una leve señal con un leve gesto de la boca, una señal de disgusto, de que no le gustó la respuesta. Por eso, si Katia hubiese apuntado a un solo aspecto y preguntado, vamos a poner un ejemplo. Si ella hubiese preguntado, señor presidente, fulano, perengano, merengano, que trabajan en el área del comercio, están en el abasto, no les alcanza cuando van a comprar mercaderías, ropa. ¿Cómo puede hacer esa gente para estar cada vez mejor? Depende de la respuesta, entonces Katia puede rebatir, repreguntar, pero le va a poner en aprietos o le va a poner en apuros si Santiago Peña tiene que responder a ese tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, si le responde,
que en realidad el precio sube que tiene que ver con factores internacionales o que tiene que ver con otros aspectos, ella lo que puede decir, pero lo que yo necesito saber es cómo hace esos ciudadanos de a pie para mejorar su vida si no les alcanza para comprar mercaderías. Ahora bien, cuando esa parte ya no tiene una respuesta, puede abordar la otra. Puede decirle, ¿y cómo puede hacer una persona que luego de trabajar 40 años, de jubilarse, tiene que esperar en IPS para poder operarse y si no le alcanza, tiene que pagar 50 millones para poder ser intervenido y si no, puede perder la vida, Ese tipo de situaciones son las que ponen en aprieto en estas circunstancias a la persona que le estamos preguntando. Obviamente, esto en el área de las ventas no tiene que ser tan agresivo. Una pregunta agresiva sirve para poner en jaque a la persona a la que le estamos hablando, pero el mensaje tiene que ser específico, uno a la vez y no varias preguntas en una. ¿Para qué? Para no dar lugar a una respuesta evasiva como la que le dio Santiago Peña a Katia González. Hasta acá este video. Cualquier consulta sobre este tipo de temas, déjamela acá en los comentarios. Obviamente vamos a estar leyendo y vamos a compartir todos los lunes y miércoles cuando tengamos este tipo de espacios en donde podamos compartir estas técnicas de comunicación. Gracias por llegar hasta acá en este video. Espero que te haya sido de mucha utilidad todo el análisis que hicimos. Y por supuesto, ¿cómo me puedes ayudar? Dándole me gusta al video, compartiendo con una persona que necesite mejorar sus preguntas al momento de vender o sus preguntas al momento de hablar frente al público. Y dándole me gusta y suscribiéndote al canal. Suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad. Y si te gustaría compartir un nuevo espacio, un espacio mucho más íntimo y más personalizado, te espero en patrons.walterenciso.com para que podamos seguir creciendo y ser parte de la comunidad de lo que dejan huella. Por mi parte, te dejo acá un video para que sigas viendo más de comunicación y una lista de reproducción para que veas una serie completa y puedas mejorar y desarrollar tus habilidades de comunicación. Por lo pronto, muchas gracias y nos vemos en la próxima.